Continuamos ahora con la regla de trapecios. A diferencia del anterior video, que era la regla de rectángulos, entonces lo que vamos a hacer es tomar grupos de 2 en 2 en la dispersión. Es decir, nosotros tenemos esto, como para que me comprendan. Tengo aquí el plano XY y de la función que tenía, que era esta, y igual a f de x, en el intervalo desde A hasta B, he tomado una dispersión de puntos. Entonces aquí he tomado un punto, por acá otro, y así sucesivamente. Eso es lo que hemos hecho. El método de rectángulos era tomar un punto y trazar un polinomio de interpolación. Ese polinomio de interpolación nos dio una línea horizontal, por lo tanto me formó rectángulos. Ahora lo que voy a hacer es tomar dos puntos, o sea, hallar la interpolación cada dos puntos. Entonces miren que tomo este primer punto, y tomo este punto. Y trazo el polinomio de interpolación. Como tengo dos puntos, el polinomio de interpolación es una línea recta. Entonces me quedaría este segmento. Y aquí hago la división. Y entonces aquí me daría la primera área. Luego tomo entre estos dos puntos otro segmento. Y aquí tomo la otra área. Y así sucesivamente, entre estos dos puntos otro. Y aquí tomo la otra área. Y así continúo. Entonces, noten que esta primera área está entre el punto x0 y el punto x1. Su base mide h. Entonces sigue siendo lo mismo del método de rectángulos, pero ahora ya el polinomio de interpolación ya no es una línea horizontal, sino una línea oblicua, ¿no? Que une esos dos puntos. La figura geométrica que se está formando ahí para calcular esas áreas es un trapecio. Por esa razón es que le vamos a llamar el método de trapecios. Entonces, si nosotros hacemos lo que les acabo de decir, entonces miren que me queda entre el punto x0, y0 y el punto x1, y1 hallo el polinomio de interpolación. Y ese polinomio de interpolación pues debo calcular su integral para calcular el área A1. Entre el punto x1, y1 y el punto x2, y2 calculo también el polinomio de interpolación. Realizo la integral de un polinomio que es sencilla de resolverla y calculo su área. Aunque como es un trapecio podríamos también utilizar el área de un trapecio con base h minúscula. Con base h minúscula, altura menor y0, altura mayor y1. Entonces, pero vamos a hacerlo nosotros de forma matemática. Entonces, para hallar a 1, entonces vamos a centrarnos en A1 y luego generalizamos. Entonces, para hallar a 1, generamos el polinomio de interpolación entre el punto x0, y0 y x1, y1. Recuerden que eso lo podemos hacer por el método de diferencias finitas, que es el polinomio de interpolación de Newton. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Recuerden que el polinomio de grado 1 por el método de Newton es y0 más la diferencia finita en y0 sobre h multiplicado por x menos x1. Y este polinomio lo que quiero hacer es encontrarle el área bajo la curva para poder calcular el área de ese trapecio, que esa sería el área 1. Entonces, ¿eso quién va a ser? El área 1 integral ¿desde dónde? Desde el punto x0 hasta el punto x1 de ese polinomio. Entonces vamos a resolver esa integral que es muy sencilla. Entonces, si nosotros hacemos esta sustitución, hacemos un cambio de variable, miren, a t la voy a llamar x menos x0 sobre h. Por lo tanto, dt sería dx sobre h. Si yo despejo de x, me quedaría h por dt. Entonces me queda, y hago los cambios en los límites de integración. Cuando x vale x0, si reemplazamos aquí, donde está el valor de t, perdón, aquí, si nosotros reemplazamos aquí el valor de x igual a x sub 0, me quedaría x0 menos x00 sobre h0. Entonces, por lo tanto, t vale 0. Y cuando x vale x1,
Entonces me quedaría x1 menos x0 sobre h, que es lo que tengo aquí. Entonces, pero x1 menos x0, recuerden que es h, porque x1 es x0 más h. Entonces me queda h y sobre h me da 1. Por lo tanto, esta nueva integral me quedaría ya no con límites de x0 hasta x1, sino desde 0 hasta 1. El y0 me queda igual y0 más delta y0, y noten que esta partecita de aquí, x menos x1 sobre h, x menos x1 sobre h, ese es t. Perdón, aquí tengo un error para que lo tengan en cuenta. Aquí es x menos x0. Perdón. Aquí tengo un pequeño error de transcripción. Aquí es 0, x menos x0. Es el polinomio de interpolación, ¿no? Como empezamos en el punto x0, y0, entonces es en el punto donde se interpola, en x0. Entonces aquí me queda esta parte que estaba señalando. Entonces noten que esta partecita de aquí, esto es t. Entonces me queda y0 más delta y0, esta parte es t, y de x, recuerden que de x, miren aquí la tenemos, de x es h por dt. Ese h que es constante lo puedo sacar de la integral. Entonces me queda h y por dt. Entonces me quedó esta integral. Ese cambio de variable no es necesario en este polinomio porque es muy sencillo, ¿no? Ustedes hubiesen dicho, no, pues desarrollo esta operatoria aquí, multiplico, integro y luego evalúo en x0 y x1 y me va a dar el mismo resultado. Pero esta clase de sustitución la vamos a seguir haciendo para seguir sacando los otros métodos de Newton-Cotes. O sea, no importa qué método numérico vaya a utilizar de los métodos numéricos de Newton-Cotes, entonces siempre vamos a hacer esta sustitución para simplificar la integral. Entonces, bueno, entonces estamos aquí. Tenemos aquí, ahora integremos, entonces la integral de esta constante y0 es y0t, delta y0 es constante, la integral de t es t a la 2 sobre 2 y evaluamos entre 0 y 1. Entonces, al evaluar en 1 me queda y0 más delta y0 sobre 2 y al evaluar en 0 pues me daría 0, no lo escribo. Tenemos esto, vamos a simplificar aquí, y0 por 2 me daría 2y0 y delta y0, recuerden que era la diferencia finita en y0 que se reemplaza como y1 menos y0, se calcula, y esto dividido entre 2. 2y0 menos y0 se simplifican y me quedaría un y0 y entonces me queda h por y0 más y1 sobre 2. Y ese es el área de un trapecio, ¿no? El área de un trapecio es base por altura menor más altura mayor dividido entre 2, ¿no? Es decir, el promedio de las alturas. Si nosotros seguimos el mismo procedimiento para calcular a sub 2, es simplemente cambiar los valores de y, los subíndices. Entonces ya no sería de y0 a y1, sino de y1 más y2. Por lo tanto, a sub n sería y sub n menos 1 más y sub n. Ahora, si calculamos el área total, entonces voy sumando. La primera, puedo factorizar h medios, como lo pueden ver de acá, de los valores de las áreas. Puedo factorizar h medios y me quedaría el área 1 que es y0 más y1. El área 2 que es y1 más y2, perdón, acá está. Aquí es y1 más y2. El siguiente es y2 más y3 y así sucesivamente puedo ir mirando que me dan esas áreas. Y si nosotros observamos, entonces podemos ver que se simplifican algunas cosas. Y1 más y1 es 2 veces y1, y2 más y2 es 2 veces y2. Por lo tanto, al simplificar, me quedaría como... Entonces, noten que me queda y1 más y1 es 2 veces y1 y quedaría y0 más 2 veces y1 más 2 veces y2, así sucesivamente hasta llegar a 2 veces
y sub n menos 1 más y sub n. Es decir, que es muy fácil identificar cómo es la fórmula de los trapecios. El primer valor del vector y es solito, y sub 0, coeficiente 1. Lo mismo el último, y sub n, tiene coeficiente 1. Pero los demás elementos del vector y van multiplicados por 2. 2 veces y sub 1, 2 veces y sub 2, hasta 2 veces y sub n menos 1. Y toda esa suma la multiplico por h medios. Vamos a revisarlo rápidamente. El mismo ejercicio que teníamos, que lo hicimos por rectángulos, pero ahora lo vamos a hacer con trapecios. Entonces lo único que voy a hacer es cambiar la fórmula nada más. Entonces si repetimos el mismo procedimiento, que h valía un quinto, ese era el vector x, el vector y, entonces noten que, perdón, qué pena, no lo tengo aquí, este ya es con otro método, porque aquí tengo multiplicándolo por 2, entonces vamos a realizarlo en MATLAB, ¿no? Para mirar cómo nos quedaría. Entonces aquí, pues vamos a generar el mismo vector x y el mismo vector y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 2 el y1, el y2, el y3, y4, y5 hasta el y9 y esa suma adicionarles el 5 que es y0, el 33 que es y10 y eso multiplicarlo por h medios, ¿no? Que es la formulita, ¿no? Multiplicarlo por h que era un quinto dividido entre 2, es decir, por un décimo. Vamos a pasar a MATLAB para crear la función y mirar a ver cuánto nos da con el método de trapecios. Entonces voy a tomar esta función rectángulos y lo que vamos a hacer es modificarla. Entonces vamos a llamarla a esta función la voy a llamar, en lugar de rectángulos, la voy a llamar trapecios. Y también va a tener la misma estructura, AFN. Entonces aquí sería trapecios, FAN, FBN. A es el valor aproximado de la integral, F es la función f de x a integrar, A, B son los límites de integración y N es el número de partes que se divide el intervalo. Entonces en este caso tenemos F para que la evalúe en inline y tomamos el H y el X y el Y. Entonces miren que hasta la línea 15 sigue siendo lo mismo. Entonces ahora vamos a calcular la suma. Pero entonces lo que voy a hacer es, como la fórmula era que estaba multiplicando por 2, entonces lo que voy a hacer es eh, multiplicar por 2 el vector Y. Entonces la voy a llamar suma 2Y. ¿Sí? Es decir, todo el vector Y está multiplicado por 2. Entonces me quedaría la suma de 2 multiplicado por Y. Entonces así lo que hace es calcularme la suma de todos los elementos, tanto Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2 hasta Y sub n, están multiplicados por 2. Pero recuerden que el primero y el último, el y sub 0 y el y sub n, no estaban multiplicados por 2. Como aquí en este caso, en esta partecita las tengo multiplicados por 2, le voy a quitar esos dos elementos. Entonces, ¿quiénes son? Pues el primer elemento, es decir, y en la posición 1, y le debo quitar también el y en la posición final. Entonces así me quedan el y0 y el yn con coeficiente 1. Y la fórmula me decía que era h medios por esa suma que la he llamado 2y. Entonces ese dividido entre 2 lo voy a colocar al final. Entonces me quedaría h por la suma de 2y dividido entre 2. Y ese sería el valor del área. Entonces vamos a guardar esta función llamada trapecios y vamos a compararla, qué tan efectiva es con el método de rectángulos. Entonces vamos a mirar. Entonces teníamos la función f, perdón aquí,
Teníamos la función f, recordemos que ya la teníamos metida como 3x cuadrado más 2x, y teníamos el intervalo a, b, que también ya lo teníamos como a igual 1 y b igual 3. Entonces vamos a estimar, ¿no? Entonces vamos a darle, aquí voy a llamarla AR, el área por rectángulos. Entonces el área por rectángulos, pues vamos a volverla a calcular, rectángulos, nos da F con A hasta B y con 10 partes. Y vamos a calcular el área con trapecios. Entonces la voy a llamar AT. Entonces trapecios F, A, B y 10. Imprimamos esos valores entonces. ¿Quién era AR? AR nos había dado 31.24. Miremos cuánto nos da el área con el método de trapecios. Miren que nos da 34.04. Recuerden que el valor real de esta integral era 34. Entonces, ¿qué pasó? Que el área por trapecios está por encima del valor exacto, mientras que el área por rectángulos está por... Pero ¿quién está más cercano? Pues el área por el método de trapecios. Entonces miren que con 10, si nosotros comparamos rectángulos versus trapecios, con la misma cantidad de divisiones del intervalo, obtenemos con el método de trapecios un valor mucho más aproximado que el método de rectángulos. En el siguiente video vamos a mirar la regla de Simpson, que la regla de Simpson no se está aproximando a esa área con interpolación de un polinomio de grado 1, que es la regla de trapecios, sino le vamos a aumentar un grado, es decir, vamos a tomar 3 puntos y hacemos una interpolación que nos daría parábolas. Entonces, haciendo así, la aproximación va a ser mucho mejor.